se nos pide que expresemos el ángulo 65 grados 18 minutos 48 segundos solo en grados. Luego expresemos el ángulo en radianes como una fracción exacta de pi. Entonces se nos da el ángulo como 65 grados, 18 minutos, 48 segundos. El primer paso es convertir 18 minutos y 48 segundos a grados. Así 60 minutos es igual a 1 grado y, por lo tanto, 1 minuto es igual a 1/60 de grado y, como tenemos 18 minutos, podemos expresar 18 minutos como 18/60 grados. Así que escribamos esto como 65 grados más 18/60 grados. De manera similar, 3600 segundos es igual a 1 grado y, por lo tanto, 1 segundo es igual a un 3600 de grado, y debido a que tenemos 48 segundos, podemos escribir 48 segundos como 48 3600 de grado, lo que nos da más 48 3600 de grado. Ahora que tenemos todo en grados, simplifiquemos estas dos fracciones. Para simplificar 18/60, dividimos el numerador y el denominador por 6. Esto se simplifica a 3 décimas. Para simplificar 48 3600, dividimos el numerador y el denominador por 48. Debido a que 48 es el máximo factor común entre el numerador y el denominador, esto se simplifica a 1/75, por lo que ahora podemos escribir el ángulo como 65 grados. Más 3 décimas de grado. Más 1/75 de grado, y ahora encontremos la suma de las dos fracciones. Tenemos 3 décimas. Más 1/75. El mínimo común denominador es 150 y, por lo tanto, multiplicamos el numerador y el denominador de 3 décimos por 15, y el numerador y el denominador de 1/75 por 2. Observe que ahora tenemos un denominador común de 150. Y el numerador es 3 veces 15, que es 45. Más 1 por 2, que es 2, lo que nos da 47 150 décimas y, por lo tanto, podemos expresar el ángulo como 65 y 47 grados 150, por lo que este es el ángulo exacto expresado solo con grados. Expresemos esto también usando una aproximación decimal. Esto será igual a 65, para determinar el decimal, dividimos 47 por 150. Redondeamos a 4 decimales. 47 dividido por 150 es aproximadamente 3133. Entonces, la medida exacta del ángulo en grados está aquí como un número mixto, y aquí tenemos una aproximación decimal en grados. Ahora para la segunda parte, queremos expresar el ángulo en radianes como una fracción exacta de pi. Comenzaremos con el ángulo como un número mixto en grados, que es 65 y 47 grados 150. Y ahora vamos a convertir esto en una fracción impropia. El denominador seguirá siendo 150, y el numerador será 150 veces 65. Más el numerador de 47, y las unidades aquí todavía están en grados. 150 por 65 es igual a 9750. Más 47, que nos da 9797, por lo que podemos expresar el ángulo como una fracción impropia como 9797. 150 grados. Ahora tenemos que convertir de grados a radianes, multiplicamos por pi. Más de 180 grados. Una forma fácil de recordar los 180 grados en el denominador es que si tenemos grados divididos por grados, las unidades de grados se simplificarán, dejándonos con radianes. Entonces ahora multiplicando, en el numerador, tenemos 9797 veces pi. En el denominador, tenemos 150 veces 180, que es igual a 27.000. Y esta fracción no se simplifica y, por lo tanto, este es el ángulo exacto expresado en radianes en términos de pi.
También podemos expresar esto como 9797.27000 thsp, cualquier forma es aceptable. Espero que hayas encontrado esto útil.